síndrome hemolítico urémico atípico, la cual está a cargo del doctor Juan Pablo Córdoba. El doctor Juan Pablo es médico especialista en medicina interna y nefrología de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es coordinador del programa de terapias de aféresis y programa de hemodiálisis, Unidad Renal, Hospital Universitario San Ignacio. Les agradezco un fuerte aplauso para darle la bienvenida al doctor Juan Pablo. Gracias. Bueno, buenos días. Primero agradecerles por esta oportunidad, por la presentación. Como decía, mi nombre es Juan Pablo, soy internista y nefrólogo. Me gradué en el año 2010. Desde ahí seguí vinculado en líneas de investigación y coordiné el programa de investigación de medicina interna de la Universidad Javeriana. Y desde hace 8 meses acompaño a la Dirección Médica Nacional de Alexion Pharma, un laboratorio especialista en enfermedades ultrahuérfanas, que es una de las enfermedades que les voy a hablar en este momento. La idea es que en la próxima media hora discutamos un poquito la fisiopatología de esta enfermedad, algo de la evidencia realmente del tratamiento y el interés real que existe hoy en el mundo, que si bien es una enfermedad ultrahuérfana, el entendimiento y la fisiopatología ha cambiado radicalmente en los últimos 4 a 5 años, cuando se entendió cuáles eran realmente las causas de esto, que espero es lo que pueda transmitirles el día de hoy. Y por lo tanto vamos a empezar la conferencia hablando de cuál es la importancia de hablar de una enfermedad ultrahuérfana. Y sí me interesa que sepan que las enfermedades raras o ultrarraras o huérfanas, ultrahuérfanas, digamos que están reglamentadas acá en Colombia, están reglamentadas en el mundo. Las raras o ultrahuérfanas son aquellas que tienen una prevalencia menos de 500 por millón de habitantes, y las ultrahuérfanas o ultrarraras, como queramos llamar, son las que tienen prevalencias menos de 20 por millón de habitantes. Esta que vamos a hablar hoy tiene una prevalencia reportada en el mundo alrededor de 4 a 6 por millón de habitantes. En Colombia no hemos llegado ni siquiera a 1 por millón de habitantes. No sé si vieron una noticia ayer en el tiempo que se le publicaba el síndrome de la bella durmiente, una niña que tiene esas enfermedades raras, que duerme y duerme y duerme. Bueno, pues digamos que es una prevalencia que de esa enfermedad alrededor de 1 o 2 casos por millón. Esta es de 4 5 casos por millón. Digamos que esa es la principal limitante de las enfermedades raras, que en general los médicos tendemos a pensar que por lo que es tan raro nunca lo vamos a ver. Digamos que sobre todo en medicina interna, y acá este es el escenario ideal para hablar de medicina interna, pues digamos que estas patologías que al internista le gustan bastante, porque no es que nadie sabe, la que dan vueltas por todo lado, y como nadie piensa, nadie se le ocurre que puede ser una enfermedad rara, pues son pacientes que giran, cambian de médico, dan vueltas hasta que alguien diga, puede ser esto, que explica todo. Y pues digamos que ahí es donde nosotros los internistas nos gusta hacer ese tipo de diagnósticos raros o exóticos, pues hay que aprender, hay que pensarlo, si no, de lo contrario, los poquitos que van a ver nos van a morir por otro diagnóstico. Entonces, hablando de la importancia, el síndrome hemolítico urémico atípico, que es lo que vamos a hablar hoy, hace parte de la clasificación de las microangiopatías trombóticas. La mayoría de textos de medicina siguen clasificando las microangiopatías trombóticas como primarias y secundarias. Eso ha venido cambiando, una publicación reciente en New England hace más o menos un año menos, que cambia un poquito la clasificación. Sin embargo, estas enfermedades, y el hemolítico urémico atípico, que no es la excepción, está englobado dentro del manejo sintomático de las microangiopatías trombóticas. Dentro de esas, las principales es el hemolítico urémico típico, la PTT o púrpura trombopénica trombótica y el hemolítico urémico atípico. ¿Cuál es la historia más o menos de esas enfermedades? El síndrome hemolítico urémico típico, alguno podrá recordarlo, es una enfermedad que es endémica en el cono sur del continente, en Argentina, en Chile, acá en Colombia se presentan casos esporádicos, no es tan frecuente, donde la persona ingiere una bacteria por comer carne contaminada, solamente carne mal cocinada o verduras contaminadas, por eso es muy frecuente en Argentina, es muy frecuente en niños, donde le dan una dieta a base de carne, que es argentina, usualmente mal cocinada, y esa carne está contaminada con una E. coli específica, no es la E. coli que todos conocemos, es una E. coli enteroinvasiva, y les produce un síndrome hemolítico urémico.
El síndrome hemolítico urémico usualmente está precedido de un cuadro de diarrea, por eso se llamaba antiguamente el síndrome hemolítico urémico diarrea positivo. Al que no hacía diarrea le decían que era diarrea negativo. Después se dieron cuenta que eso no era como un nombre correcto, poner ahí diarrea positiva y diarrea negativa. Entonces alguien dijo, no, más bien pongámosle típico al que hace diarrea, y al que no hace diarrea era el atípico. Y eso todo ha venido cambiando. Es probable que algunos textos incluso lo sigan clasificando así, pero ustedes van a ver que todo eso realmente no se ajusta a la realidad de la enfermedad. Por eso es que el nombre incluso cambió. Hoy en día no se habla de un síndrome hemolítico urémico típico, sino ustedes lo van a encontrar en la literatura como síndrome hemolítico STEC positivo, que es STEC es de las siglas de la chigatoxina de la E. coli. Y el atípico es el que es mediado por el sistema de complemento. Yo creo que cambió dramáticamente en los últimos 5 años y lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué les rico de esta historia? Porque el hemolítico urémico STEC positivo, el que se coge uno cuando come la bacteria contaminada, es una enfermedad episódica. Si alguien la comió, tiene chance que le da, hace un cuadro muy similar de infección orgánica múltiple, puede estar en diálisis incluso, después de alrededor de 2 semanas resuelve la gran mayoría de los síntomas, recupera la función renal, recupera la hemólisis microangiopática y los pacientes quedan asintomáticos. Un porcentaje menor al 20% puede quedar con alguna secuela renal. Secuela renal no es diálisis, secuela renal usualmente es algo de falla renal mínima, y un porcentaje menos del 1% queda en diálisis. Y uno no le vuelve a dar esto, le dio y no vuelve a recaer. Y está precedido en la mayoría de casos de diarrea. Por el contrario, el hemolítico urémico atípico es una enfermedad que está mediada por el complemento y que lo grande que cambió en los últimos años es que encontraron que tiene un sustento genético. Entonces es una enfermedad ultra huérfana que tiene un sustento genético. Cada uno tiene una mutación genética de diferente penetrancia y polimorfismo que ante cualquier momento de su vida, de acuerdo a una exposición a un agente causal, un proceso infeccioso, se puede manifestar. Por lo tanto, no es una enfermedad aguda. Puede que la manifestación inicial sea aguda, pero eso es una enfermedad crónica. Y si se aborda desde enfermedad crónica, pues van a requerir tratamientos crónicos en el tiempo. 2, importante para ir como abriendo el panorama de lo que vamos a hablar, es una enfermedad que dejó de ser una enfermedad exclusivamente renal. Es una enfermedad multisistémica porque la mala mayoría de pacientes, cuando debuta la enfermedad, tienen compromiso más de un órgano y no siempre el riñón está afectado, incluyendo no siempre es urémica. Hemolítica siempre es, pero no siempre es urémica. Incluso hay porcentajes ya de alrededor de un 17% de pacientes que no elevan creatinina en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, dejó de ser una enfermedad que diagnostica el neurólogo a ser una enfermedad usualmente en el escenario de cuidado intensivo, en el escenario de medicina interna, incluso en algunos servicios de urgencias, cuando se piensa de forma adecuada y se aborda de forma adecuada. También los textos de medicina inicialmente hacían una clasificación que decían, si usted tiene una microangiopatía trombótica y usted es un niño, lo más probable es que sea un hemolítico urémico. Si tiene microangiopatía trombótica y esto es adulto, eso usualmente es una PTT. Si usted tiene falla renal, es hemolítico. Si usted tiene síntomas neurológicos, eso es una PTT. Y así están los textos y así muchos probablemente siguen siendo, lo aprendimos. Eso tampoco es así. Ya vamos a mostrar las estadísticas reales. En principio esta enfermedad afecta tanto a niños como a adultos en 50%. La estadística en Colombia es 55% niños, 45% adultos. Por lo tanto, es una enfermedad de adultos. Estamos aquí reunidos y de abordaje multisistémico. Como les dije al principio, gran limitación de las enfermedades ultrahuérfanas es que no las pensamos, no las reconocemos. El ejercicio normal de la medicina, y es lo que pretendo que todos hagan y todos hagamos, es uno debe siempre buscar algo que explique todo lo que le pasa a su paciente. Y eso debe ser idealmente lo más común. Pero cuando uno empieza a descartar lo más común, no puede quedarse en, no sé, o buscarle varias cosas diferentes para explicar una solo síndrome, sin intentar pensar en que existen cosas raras que pueden explicar todo. Como les dije, los síntomas neurológicos no es igual a PTT. Ya vamos a mostrar que hasta el 47% de pacientes con hemolítico urémico atípico tienen manifestaciones neurológicas al momento del diagnóstico, llámese confusión, convulsiones, eventos isquémicos. La diarrea no es igual a STEC, el nombre correcto. 30% de los pacientes con hemolítico urémico atípico hacen diarrea también como manifestación inicial. Por eso es que la diarrea incluso ya no se usa, como dije al principio, ya no hay diarrea positiva y diarrea negativa. La diarrea no aporta nada diferente a que es un cuadro de microangiopatía, que hay que buscarle un apellido correcto, y es lo que pues, el algoritmo diagnóstico de hoy espero que nos aporte. Pero la principal limitante por casi todo un siglo era que si yo tenía un diagnóstico final de PTT,
o un diagnóstico final de un hemolítico urémico atípico, igual lo único que yo le iba a ofrecer a mi paciente era plasmaféresis o intercambio plasmático terapéutico. Probablemente sea el link por el cual yo terminé metido en eso. Como coordinar el programa de plasmaféresis, tuve la oportunidad de manejar en el 2008 un paciente que le hicimos plasmaféresis y les iba mal, desenlaces torbios, morían, quedaban con secuelas. En cambio la PTT le iba muy bien, pero no había nada más que hacer, y por lo tanto pues no se justificaba desde el punto de vista del punto académico, sí, pero el resto no, hacer un ejercicio diagnóstico final, cuando al final yo al paciente le iba a decir, mire, le voy a hacer plasmaféresis. Si usted le va muy bien, probablemente una PTT, si no le va tan bien, pues probablemente un chube, pues no tiene, no hay nada más que hacer. Entonces, con esos premisas en la cabeza vamos a desglosar un poquito la fisiopatología de la enfermedad y ver las estadísticas. El hemolítico urémico atípico empezó a cambiar desde el año 2006, en las primeras publicaciones en blog, y después una actualización en el año 2010 donde empezaron a describir familias y personas que tenían esta enfermedad. Y se dieron cuenta que era una enfermedad que en el 33 al 40% de los pacientes en el momento del diagnóstico o fallecían o quedaban en diálisis. Lo interesante de la publicación es que ellos logran seguir a los que no fallecen o quedan en diálisis, o sea, ese 60% que quedó vivo y no diálisis, lo seguían en el tiempo, y al año el 65% había progresado a diálisis o había fallecido por otro evento microangiopático. Eso fue desde el año 2006 que empezaron a decir, vea, esto es una enfermedad devastadora, cualquier enfermedad que lo mate en el 40%, y si tiene chance de vivir al año esté o muerto o en diálisis, pues es una enfermedad realmente catastrófica. Y empezaron a describir que eso hacía de un curso crónico, empezaron a entender qué puede ser lo que une a todos esos pobres pacientes, como responder a plasmaféresis, porque esto era independiente de plasmaféresis. Con o sin plasmaféresis igual les iba mal, se morían o terminaban en diálisis. Y lo que empezaron a descubrir es que efectivamente tenían todos en común el sistema del complemento aumentado. Y empezaron investigaciones para entender cuál era el rol del complemento en la fisiopatología de la enfermedad. Como manera de recordarles, el complemento tiene 3 vías de activación: la vía clásica, la vía alterna y la vía de la lectina. La vía clásica es una ruta que requiere la activación mediante un complejo anticuerpo, activa C1, C4 y llega a C3. La vía de la lectina es una vía que identifica un componente de las paredes bacterianas como la malosa y activa el sistema de complemento. Y la vía alterna es la que todo el tiempo está activa. Todos tenemos un nivel basal de complemento activo. Esto es simplemente el contacto de C3 con agua. C5 se divide y activa la vía de la cascada del complemento. Eso nos permite a nosotros tener una respuesta innata inmunológica normal, puede defendernos de bacterias, inflamación, cirugía, trauma, lo que ustedes quieran. El sistema de complemento nos genera una respuesta inflamatoria y, si estamos ante un evento infeccioso, ataca la bacteria y termina destruyéndola. Finalmente, desde el punto de vista fisiológico de la cascada del complemento, ustedes ven que las 3 rutas, todas independiente de cómo se active, la manosa, C1, C4 o la alterna con agua, terminan llegando a C3. Y C3 probablemente es la proteína de la cascada del complemento más importante hoy en día. No solo porque es la ruta donde llegan todas, sino es porque además de eso, cuando C3 se activa y se divide en C3A, C3B, C3A, recuerden que ustedes tienen una anafilotoxina, C3B tiene un papel que, unirse con otra proteína, amplifica más C3. Digamos que este es un punto muy estudiado en el mundo del complemento, porque esta amplificación implica que con un poquito de actividad de C3, yo aquí me paso a C3B y ese C3B aumenta mucho más la actividad de C3 y se ve un círculo, una cascada, una amplificación, que si yo no le doy al sistema una orden de que no haga esto más, pues lo continúa persistentemente y genera problemas en el organismo. Cuando esto ocurre normalmente, después de C3B se une con otra proteína que es la B y producen la C5 convertasa. ¿Qué quiere decir 5 convertasa? Que divide C5. ¿En qué lo divide? C5A. C5A es la proteína proinflamatoria más potente probablemente del organismo, está involucrada en la gran mayoría de procesos fisiopatológicos de enfermedades autoinmunes, inmunológicas, infecciosas, y C5B se une con C6, C7, C8 y C9 y forma el complejo de ataque membrana. ¿Qué es lo que hace? Le abre literalmente un hueco a la célula y la lisa. Esto se conoce como complemento terminal, de aquí para arriba, complemento proximal. ¿Listo? Como les dije, esta amplificación fue muy estudiada por muchos años y encontraron que había muchas proteínas que la regulan. Proteínas regulatorias del complemento, es el término que tener en cuenta cuando se busca en la literatura, son todas estas como el factor H, factor I, MSP, trombodulina, que también hace parte de la cascada de la coagulación, el mismo C3 o el mismo factor B, que lo que dicen estas de acá le dicen, oiga, ya, nomás, pare,
Ya no requiere más amplificación, ya no se está controlando el proceso infeccioso, ya pare la inflamación, no amplifique más. O estas le dicen, oiga, aumente, necesitamos más actividad, entonces son ganancia positiva y son una ganancia negativa. Estas proteínas reguladoras del complemento, principalmente la vía alterna, porque siempre están activas gracias a C3 y el contacto con agua, son las que encontraron esos investigadores que tenían mutados los pacientes y por eso no eran capaces de controlar el complemento. Y de base tenían niveles de esta parte terminal elevados persistentemente, lo que genera inflamación endotelial persistente, riesgos cardiovasculares y además susceptibilidad a cualquier estímulo adicional que amplifique el complemento, no tienen cómo bloquear esta amplificación y hacen una cascada de síntomas que los termina llevando a la muerte. Esto fue lo que digamos que el gran avance, y ustedes ven que no es tan lejano, estamos hablando del 2006 al 2010. ¿Cómo se traduce el complemento activo desde el punto de vista fisiopatológico? Esa proteína C5A que acabamos de hablar tiene la capacidad de activar el endotelio y activar las plaquetas. Es una proteína proinflamatoria. Por lo tanto, los pacientes con hemolítico urémico atípico tienen un endotelio persistentemente inflamado y ante cualquier disrupción endotelial, y disrupción es, hicieron una cirugía programada, hicieron una cirugía estética programada, tuvo un cuadro infeccioso respiratorio, un cuadro diarreico, cualquier condición que amplifique el complemento, incluso el embarazo es una condición fisiológica que amplifica mucho el complemento. Una mujer embarazada tiene niveles de complemento mucho mayor que una mujer no embarazada. Se cree hoy en día incluso que la que hace gel o preeclampsia tiene aún más problemas del complemento que la que no la hace. Sin embargo, cualquier disrupción endotelial hace que el endotelio inflamado, con exceso de parte terminal del complemento, genere toda la cascada proinflamatoria que termina llevando a la agregación plaquetaria, leucocitaria y formación de microtrombos en la circulación. O sea, una microangiopatía trombótica, porque en la mayoría de los vasos pequeños del organismo se pasa esto. ¿Cuál es la implicancia o qué ocurre cuando produce un trombo en la microcirculación? Pues primero que ese trombo rico en fibrina hace que los glóbulos rojos cuando quieran pasar ahí no puedan por el trombo y por la presión que hay pasan pero se destruyen. Eso, ¿cómo se traduce desde el punto de vista clínico? En anemia y en la presencia de esquistocitos. El esquistocito simplemente es cuando en el flujo de sangre periférico vemos un glóbulo rojo que se destruyó pasando por algún lugar estrecho. Por eso no es normal tener esquistocitos, no sé que no tenga una válvula protésica cardíaca y justo el glóbulo rojo cayó cuando se estaba cerrando y lo espichó y entonces uno puede ver esquistocitos. Sería como un escenario medio normal. De resto siempre es anormal ver esquistocitos. El problema no solo es que al destruirse el glóbulo rojo produce anemia, sino que además de eso, al haber destrucción intravascular, produce elevación de la LDH. Por lo tanto, uno empieza a configurar un cuadro. Se pegan plaquetas, produce trombocitopenia, se destruyen glóbulos rojos, produce anemia y se ven signos de hemólisis dado por una LDH elevada y la presencia de esquistocitos. Si uno tiene como hacer una aptoglobina, que es un marcador de hemólisis intravascular, también la vería consumida. Eso es lo que se conoce como cuadro de microangiopatía trombótica. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en el Chou-Stech. La única diferencia es que en el Chou-Stech no es porque uno tenga el complemento elevado y un endotelio inflamado persistentemente, sino porque la toxina de la E. coli genera la producción de microtrombos a nivel sistémico. Lo mismo pasa en la PTT. La PTT, la diferencia es que los pacientes que tienen PTT no tienen la actividad enzimática de la ADAMC3, que es una enzima que corta el factor de von Willebrand. Por lo tanto, los pacientes con un factor de von Willebrand largo, las plaquetas se pegan. Entonces produce lo mismo, trombos, pero ricos en plaquetas. Pero desde el punto de vista clínico, uno ve lo mismo, trombos por todo lado pequeños que producen hemólisis microangiopática. Por eso es que la solo clínica no es suficiente para hacer un diagnóstico diferencial. Cuando se van a analizar los pacientes con hemolítico urémico atípico, se dieron cuenta que la gran mayoría tenían compromiso renal, ya hemos venido hablando, más del 50% progresaba, incluso a diálisis, pero uno puede tener solo la presencia de proteinuria o hematuria como manifestación renal. 48% de los pacientes tenían síntomas neurológicos, confusión, encefalopatía, infartos, todos tenían obviamente un componente hemolítico y ya lo discutimos. 43% de pacientes con Chua tienen compromiso cardiovascular, que va desde infarto por causa no aterosclerótica, desde hipertensión severa, desde falla cardíaca de etiología no clara. 30% tenían diarrea como manifestación de microtrombos intestinal o como una condición que llevó a esto. Un paciente que no tiene cómo regular el complemento, le da un proceso infeccioso, como una diarrea viral, amplifica el complemento y hace toda esta respuesta exagerada. Pero hemos visto casos de pancreatitis, de falla hepática asociada a isquemia hepática por microtrombos.
Se han visto casos de hemorragia pulmonar, disnea, edema secundario a lesión pulmonar por microtrombos. Entonces ustedes ven que definitivamente es una enfermedad que va más allá del riñón. Y la gran mayoría de pacientes tienen más de un órgano comprometido, de los que acabo de nombrar, en el momento del diagnóstico. Como les dije que es una enfermedad de mutaciones genéticas, vamos a hablar un poquito de las mutaciones. Si bien es una enfermedad que empezó a entenderse hace menos de una década, por lo tanto en el mundo todavía sigue avanzando en el entendimiento de las mutaciones. No hay más de 5 o 6 centros en todo el mundo que hagan el perfil genético de estos pacientes. Hace 2 años pedir un resultado de sangre para un perfil genético se demoraba alrededor de 7 meses. Hoy estamos alrededor de 2 meses, obviamente cuando uno lo hacen en España, Alemania y 2 o 3 lugares de Estados Unidos. Sin embargo, los centros especializados en hacer esto siguen reportando que hasta en el 30% de los pacientes, antes de hace 2 años el 50%, no logran identificar una mutación. Que no la logran identificar no quiere decir que no la tenga, porque el paciente tiene niveles de complemento más elevados, hizo la enfermedad clínica, incluso respondió a un tratamiento, pero no encuentran cuál fue el gen que genera eso. Por lo tanto, la mutación no es diagnóstica, probablemente será parte del entendimiento de la enfermedad, nos irá diciendo cada vez cómo vas a entenderla o darle el pronóstico, pero por ahora no hace parte de la ruta. Digamos que listo en 18 segundos porque sale negativa, no excluye la enfermedad. Con una enfermedad del complemento, pues dijeron, midamos el C3, es sobre todo la ruta interna. Entonces le midieron C3 a los pacientes y el 80% lo tiene normal. La razón, igual que el factor H, que uno puede medir en sangre, el 87% lo tenían normal, pese a tener incluso la mutación confirmada. La razón es que son mutaciones cualitativas más no cuantitativas. Yo puedo tener mucho factor H circulando, C3 normal, pero no hace lo que tiene que hacer. En términos generales, quiero que vean que aquí a mano izquierda de ustedes las proteínas más frecuentes mutadas, factor H, factor I, las que les he nombrado, y cómo les iba con la plasmaféresis, porque el racional de hacerle plasmaféresis a esto hace una década o más era, yo tengo una proteína mutada, yo se la saco con plasmaféresis y le aporto plasma fresco de donantes, programadamente intercambio plasmático terapéutico, que no tienen en principio la mutación, tienen proteínas normales, entonces yo mejoro al paciente. Digamos que desde el punto de vista racional es lógico, y efectivamente un porcentaje de pacientes, no muy alto, pero tendía a estabilizar su parte hematológica. La parte renal igual es igual de mal. Ustedes vieron por qué morían o terminaban en diálisis. Cuando lograron seguir más tiempo sus pacientes, estamos hablando de 1 año, 5 años, 10 años, la mayoría de ustedes ven, independiente de lo que hacían, estaban muertos. Eso fue lo que suscitó todo el escenario de diagnóstico y entendimiento de la enfermedad. Entonces lo que les he venido nombrando es que definitivamente el síndrome hemolítico urémico atípico es una enfermedad dentro de las microangiopatias trombóticas que implica la presencia de hemólisis microangiopática, la trombocitopenia, anemia, LDH elevada, con convolución de algún órgano, renal, cardiovascular, neurológico. Todas las microangiopatías pueden hacer lo mismo. Incluso hay una clasificación de las secundarias. Si usted ahora lee hipertensión maligna, puede producir hemólisis microangiopática. El GEL es una microangiopatía asociada al embarazo. Uno biopsiando los riñones con GEL tendría microtrombos. Probablemente el hígado es porque tiene microtrombos. Sin embargo, entre el GEL y el chuo posparto hay una línea muy delgada que sigue en discusión, porque cuando el GEL lo desembaraza a la mujer, justamente a los 5 días todo mejora. Cuando no mejora, pensaban que era el GEL torpido, el que fallecía por culpa de un GEL, el que quedó en diálisis por culpa de GEL, y han hecho estudios donde muestran que esas mujeres lo que tenían era un chuo posparto, y más del 85% de las mujeres lo que tenían era una mutación que explicó todo el cuadro posparto, no era un GEL. Ahora la clínica no es tan sencilla para tomar decisión, pero en Colombia tenemos 3 mujeres que han hecho esto posparto y están en tratamiento muy bien. Pero ustedes se dan cuenta que el diagnóstico no es fácil, porque primero a nosotros los médicos nos fascina tener una prueba diagnóstica reina, que nos digan, mire, con este examen de laboratorio usted ya confirmó. Entonces, ¿será que si es diabético? Hágale a mi glicosila. ¿Será que si tiene esto? Hágale este examen. Si sale negativo, tranquilo. Sígalo porque lo puede hacer, pero en este momento no lo tiene. En esta enfermedad no existe una prueba confirmatoria. Aquí en Colombia y en todo el mundo, por ejemplo, tenemos las herramientas igual, está avalada con un diagnóstico clínico. El médico, cuando excluye otras causas y tiene un espectro que explique todo, puede decir desde el punto de vista clínico que su paciente tiene este diagnóstico. Así lo avalan los entes regulatorios, el FDA, EMA, BIMA, para poder justificar el tratamiento. Pero eso no es fácil. Insisto, a todos nos gustaría tener, sobre todo con una enfermedad rara. No digo que será que sí, será que no, no hay ninguna prueba que me la confirme, sino la clínica. Entonces, por eso hay que ser muy juicioso en el ejercicio diagnóstico. Sobre todo porque todas se parecen, todas con síntomas parecidos. Pero lo más importante siempre recuerden es que hay que sospecharlas, de lo contrario, nunca la vamos a diagnosticar. Ustedes ven ahí que a medida que pasa el tiempo se van viendo
condiciones que amplifican el complemento que desenmascara la enfermedad. Entonces cada vez vemos más como el embarazo, el gel terminó siendo un chuga, la hipertensión maligna, no era hipertensión maligna, era un chuga. Y vemos que hoy en día las estadísticas muestran que 70% casi de los pacientes con esta enfermedad han tenido alguna condición que amplificó el complemento y desenmascaró lo que el paciente no podía hacer porque era una mutación de base. Entre la diarrea, los cuadros virales, el embarazo, hipertensión maligna y otros. Eso desde el punto de vista clínico. Todos tenemos un nivel basal de complemento, que ahora hemos dicho. El paciente con chuga tiene un nivel mayor de complemento y puede estar asintomático, pero con inflamación endotelial. Ante cualquier estímulo que genere más activación del complemento, cualquier gripa, infección bacteriana, micótica, como la quieran llamar, una cirugía programada, cuando tenemos un caso de una mujer con una mamoplastia, un mes y terminó haciendo un chuga, porque la cirugía fue lo que aumentó todo eso y terminó haciendo todo el cuadro hemolítico urémico atípico, sobrepasa el umbral y hace una microangiopatía trombótica. ¿Qué es lo esperado? Todos tenemos una activación del complemento normal y unos reguladores del complemento, que ya lo discutimos. Ante una condición que amplifique, pongámosle el que quieran ustedes, embarazo, infección, trauma, cirugía, medicamento, yo amplifico el complemento y puedo manifestar y hacer una microangiopatía trombótica. Eso explica por qué hay casos de literatura de que con anticonceptivo oral una mujer hizo hemólisis. Se lo quitan y pasa. Porque con un clopidogrel que está descrito pueden hacer esto mismo. Se lo quitan y pasa. El problema es que lo que pasa es que los reguladores, cuando quitan el medicamento, quitan el estímulo, vuelven todo a su condición normal. Cortan el círculo y todo vuelve a lo normal. ¿Qué pasa cuando uno tiene un chuga de base que tiene, ya hablamos, una promutación que no le permite esta regulación? Por lo tanto, ante el mismo estímulo, pongan el mismo nombre que quieran, embarazo, trauma, medicamento, hacen una microangiopatía trombótica, pero cuando le quitamos el estímulo, controlamos la infección, desembarazamos, retiramos el medicamento, controlamos el proceso inflamatorio, no tiene cómo regular y persiste la microangiopatía trombótica. Y ahí es donde uno debe pensar que tiene un paciente con hemolitis urémica, cuando uno dice, tiene algo más, porque no respondió a lo que yo esperaba, porque con el tratamiento sigue evolucionando rápidamente y no se ha infectado, la infección está controlada. Entonces ustedes ven que definitivamente es un diagnóstico netamente clínico. Y tenemos que buscar descartar la PTT para usarse la prueba de la ADAMS T13. Acá lo de la ADAMS, la Universidad de los Andes, o uno debe hacer la chigatoxina, que ya se empezó a hacer el mes pasado a través de dinámica, pero antes no se hacía. Si esto sale menos del 5%, usted tiene una PTT. Si la chigatoxina, que es una prueba de PCR, sale positiva para la E. coli interinvasiva, usted estuvo en contacto y todo por ejemplo le explique esto. Si usted no tiene eso, lo más probable es que usted tenga una hemolitis urémica atípica. Como en el mundo estas pruebas son relativamente nuevas, insisto, no solo es Colombia, es el mundo. Los franceses publicaron hace ya en el 2012, cuando analizaron todas las microangiopatías que ellos tenían, decían, si su paciente tiene al principio más de 30.000 plaquetas y una creatinina mayor de unos 7 mujeres, 2, 3 hombres, es poco probable que sea una PTT, es más probable que sea una hemolitis urémica atípica. ¿Eso para qué? Para cuando uno tiene acceso a los exámenes inmediatos, cuando uno le pronto cometió el error de ponerle infusión de plasma y alteró la medición de esto, toca esperar 2 semanas para hacerlo, y quiere tomar una decisión clínica, pues puede basarse en la literatura, en la recomendación de los franceses y pensar si es más bien una PTT o más bien un chulo. Por lo tanto, el algoritmo, la ruta diagnóstica de esta enfermedad, como ustedes ven aquí, es la presencia de trombocitopenia o un consumo de plaquetas más del 25%, sumado a cualquier signo de hemólisis microhepática, que ya lo hemos venido definiendo, con compromiso de algún órgano, llámese neurológico, renal o gastrointestinal. Incluso publicamos hace 2 semanas en la revista colombiana de nefrología un consenso colombiano donde ampliamos el algoritmo ajustado a nuestro país y ponemos todo compromiso cardiovascular también por acá. A todos estos pacientes que tengan este espectro, ustedes lo que pueden decir es que tienen una microangiopatía trombótica. ¿Cuál es el paso siguiente? Pondré un apellido. Este apellido implica hacerle ADAMS T13, hacerle STEC si está disponible, descartar causas adicionales como si fue un gel y ya se embarazó, entonces mejoró. Si tuvo medicamento lo quité y mejoró, pues eso fue lo que causó. Si no tuvo nada adicional o con algo adicional pero no mejoró y ustedes tienen una ADAMS T13 menor del 5%, ustedes lo que dicen es que su paciente tiene una PTT, hágale plasmaféresis, mándese al hematólogo, si no responde, póngale rituximab. Pero si es más del 5%, todo lo que tiene su paciente, aunque parezca una PTT porque es joven, porque la creatinina está normal, no es una PTT. Y busquen otra causa, que puede ser un hemolítico. Si la chigatoxina sale positiva, ustedes tienen un STEC. ¿Y que hay que esperar? Manejo de soporte, que su paciente va a ir mejorando poco a poco. Si esto es negativo y esto es más del 5%, usted tiene un hemolítico urémico atípico.
y debe tratarlo hoy en día coherente con lo que la literatura nos muestra. Y en los últimos 5 minutos que nos quedan vamos a mostrarles qué es el tratamiento disponible que estaba dado en el mundo desde el año finales de 2011, septiembre de 2012, pero es algo reciente, porque esto sí les cambia la vida a los pacientes. La plasmaféresis efectivamente no funciona, ya vamos a ver una gráfica. La diálisis no es tratamiento, es algo más de soporte. Trasplante renal era una contraindicación absoluta para esos pacientes porque todos recaían. Trasplante hepatorrenal como una medida curativa, quitándole el hígado sano porque producía proteínas mutadas, no es tan viable hoy en día. Una gráfica que publicaron en el año 2007 donde muestran con o sin plasmaféresis que en el tiempo les va igual a los pacientes con churro. La plasmaféresis no cambia la historia natural de esta enfermedad. Existe un medicamento que se llama eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea C5. Es el único medicamento en el mundo que bloquea el sistema de complemento, pero vendrán muchos más. Entonces ustedes ven aquí cómo el eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, no genera anticuerpos, que actúa pegándose a C5. Entonces si ustedes recuerdan la cascada de la coagulación, tenemos una vía proximal que queda perfecta funcionando y bloqueamos una vía terminal. Por lo tanto esto no es un inmunosupresor. Son los que generan ustedes riesgo de infecciones, porque toda la parte proximal funciona normal, que es la que se encarga de autorización, selección celular, eliminación de complejos inmunes. Lo que no tiene el paciente es la posibilidad de generar una respuesta inflamatoria severa, porque bloquea C5A, o el complejo de ataque en membrana, y por lo tanto no es capaz de defenderse el organismo de gérmenes encapsulados. Por eso hay que vacunarlos contra el neumococo, meningococo, influenza. Del resto todo puede funcionar común y corriente. La evidencia de los estudios muestra que hay varios estudios publicados en el libro, en otros no. Se han publicado estudios prospectivos, retrospectivos, con una serie de pacientes, todos buscando tener un paciente con una microangiopatía trombótica activa o una microangiopatía crónica dependiente de plasmaféresis y buscar cómo se comportaba la parte renal y la parte hematológica. Voy a pasar rápidamente a mostrarles los resultados. Desde el principio de la aplicación del medicamento a 2 años de seguimiento que vamos, a la última publicación fue en febrero de este año, las plaquetas se mantienen normales cuando antes veíamos que embolizaban activamente. 95% de los pacientes a 2 años están libres de enfermedad sin requerir plasmaféresis, sin llegar a diálisis, incluso con la función renal normal. Cuando les mostré al principio que al año el 70% había muerto o estaba en diálisis. Entonces es una mejor evidencia que las cosas funcionan. La creatinina o la tasa de filtración glomerular bien común, después de un mes y medio de tratamiento, sube dramáticamente al punto que salen de diálisis los pacientes, tanto en los grupos activamente enfermos como en los grupos crónicamente enfermos. La creatinina mejora. El punto es que la mayoría de pacientes de estos salieron de diálisis, incluso llevan meses en diálisis, que es como que no cabe en la cabeza de los nefrólogos. Y desde el punto de vista de calidad de vida, es una enfermedad que definitivamente mejora dramáticamente la calidad de vida, porque ustedes ven que definitivamente, pese a que tienen que infundirse un medicamento crónico, no aumenta, no deteriora la calidad de vida, sino por el contrario, los saca de plasmaféresis, los saca de diálisis y los deja libres de cualquier evento microangiopático. Recuerden, la única recomendación que hay al respecto es vacunar a los pacientes para que no tengan riesgo de infección por meningococo. Muchas gracias.